Muy bien, mis queridos estudiantes, muy buenos días con cada uno de ustedes. Continuamos con el desarrollo de nuestra aula virtual del curso de literatura. El tema que vamos a tratar en esta ocasión vendría lo relacionado a la literatura medieval. De la misma manera, el propósito de nuestra sesión vendría a ser conocer y valorar los aportes de la literatura medieval y su relación con etapas anteriores y posteriores a ella. Entonces, mis queridos estudiantes, después de haber dado a conocer el propósito de nuestra sesión, vamos a dar paso al desarrollo del tema. Pero antes quisiera pedirles pues a cada uno de ustedes que esté enfocado y atento con la explicación, para que de esa manera pues puedan tener en cuenta los datos importantes que vamos a impartir en esta clase. Muy bien, vamos a dar inicio al desarrollo de nuestra sesión. Tenemos ahí la literatura medieval. Primeramente vamos a ver su contexto histórico. La literatura medieval, mis queridos estudiantes, se va a enmarcar dentro de la Edad Media. En esta edad o en esta época existe un cambio de modo de producción. Quiere decir que pasamos del esclavismo al feudalismo, que significa el dominio de las tierras. De la misma manera, surge un nuevo tipo de relación socioeconómica. ¿Entre quiénes? Entre el siervo y el señor feudal. En esta etapa, mis queridos estudiantes, se va a desarrollar la filosofía escolástica, quiere decir el estudio de la teología, donde un conjunto de escritores van a abordar o van a estudiar la biografía de un conjunto de santos, entre cuales podemos mencionar, por ejemplo, a San Agustín y a Santo Tomás de Aquino. Entonces, esta vendría a ser pues el contexto histórico en el que se va a enmarcar la literatura medieval. Dominio de la religión cristiana. Como segundo vamos a ver el concepto, ¿no? ¿En qué consiste esta literatura medieval? Primeramente vamos a mencionar que la literatura medieval comprende desde cuándo, desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 475 hasta la toma de la ciudad de Constantinopla en el año de 1453. Otros autores también pues mencionan el final de la Edad Media cuando se descubre América. Muy bien, la literatura medieval, mis queridos estudiantes, fue el primer y único movimiento literario que se ha desarrollado pues ¿en dónde? En la Edad Media. En este periodo van a confluir o se van a interrelacionar o se van a mezclar la tradición greco-romana, aparte de ello pues la influencia bárbara y también pues el aporte cristiano. ¿Cuáles vendrían a ser pues sus características más importantes? La siguiente. Primeramente podemos mencionar pues que esta literatura fue teocéntrica. ¿Por qué teocéntrica? ¿No? Primeramente vamos a explicarlo. Teo significa Dios. Céntrico, centro. Quiere decir pues que el centro de toda la creación literaria, de toda la creación artística, vendría a ser Dios. Y agiográfica. ¿Por qué agiográfica? Porque los escritores de aquella época se basaban, ¿no? O se dedicaban en componer obras relacionadas a la vida de los santos. Por esa razón, pues, podemos decir que esta literatura fue agiográfica. De igual manera, en este periodo, mis queridos estudiantes, surgen las lenguas romances, o llamados también, pues, las lenguas neolatinas. Valga la explicación que las lenguas romances o neolatinas, mis queridos estudiantes, van a derivar del latín, ¿no? Vulgar. Muy bien. Dentro de las lenguas romances, por ejemplo, tenemos al castellano, tenemos al italiano, al catalán, al gallego, tenemos al rumano, al provenzal, etcétera. Muy bien. Dentro de esta etapa también, mis queridos estudiantes, van a surgir ¿quiénes?
los cantares de gesta. Y con el surgimiento de los cantares de gesta y con el uso de las lenguas neolatinas, se va a dar en esta etapa una literatura nacional, ¿cierto? Porque los cantares de gesta pues eran difundidos por los, ¿quiénes? ¿No? Por los juglares, ¿cierto? Por los juglares. Entonces, en este periodo, mis queridos estudiantes, vamos a observar pues que sale una literatura nacional, donde el héroe que se va a presentar va a tener una nación determinada. Por ejemplo, en España sobresale el cantar del mío Cid, cuyo héroe vendría a ser pues Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador. Entonces, que corresponde a España, ¿no? Pero de la misma manera podemos mencionar un cantar en Francia, ¿no? La canción de Roldán o Rolando, cuyo héroe vendría a ser pues Rolando, ¿no? Entonces, de igual manera podemos mencionar al cantar de los Nibelungos que se va a desarrollar en Alemania, cuyo héroe vendría a ser Siegfried o Sigfrido. Entonces, estamos observando pues, mis queridos estudiantes, que una de las características muy importantes de esta literatura vendría a ser que en este periodo surge una literatura nacional. ¿Gracias a qué? Gracias a los cantares de gesta. ¿Quiénes vendrían a ser pues los representantes más sobresalientes, ¿no?, de este periodo? Primeramente vamos a mencionar a Dante Alighieri, al florentino Dante Alighieri, con su obra La Divina Comedia. Como segundo tenemos a Francisco Petrarca, considerado pues el padre de los sonetos, cuya obra vendría a ser, ¿no?, El Cancionero. Y por último tenemos a Giovanni Boccaccio con su obra El Decamerón. Entonces, estos tres vendrían a ser pues los representantes de la literatura medieval, pero el máximo y el que más sobresale entre estos tres vendría a ser pues el florentino italiano Dante Alighieri. Muy bien, hemos mencionado pues el contexto histórico, el concepto, las características y los representantes de esta literatura, que se va a desarrollar o se va a enmarcar dentro de la Edad Media, que va a iniciar, ¿no?, con la caída del Imperio Romano de Occidente y termina, ¿no?, con dos hechos muy importantes. Primeramente la toma de la ciudad de Constantinopla y luego, ¿no?, el descubrimiento de América. Muy bien, vamos a pasar a desarrollar la biografía del máximo exponente de la literatura medieval. Tenemos aquí, ¿no? Yo sé que cada uno de ustedes al fijarse en esta imagen ya deduce, ¿no?, de quién se trata. Correcto, cada uno de ustedes tiene mucha razón. Estamos hablando de Dante Alighieri, que es considerado por muchos críticos como el Aristóteles moderno. Aparte de ello, pues, es catalogado como el singular esplendor de la raza italiana. Nacido en Florencia en el año de 1265 y va a morir pues en Ravenna en 1321. No olvidemos, mis queridos estudiantes, que Florencia vendría a ser pues la cuna del renacimiento. De ese renacer, ¿de qué? De la literatura clásica, tanto de la griega como de la romana. Muy bien. Dante Alighieri, mis queridos alumnos, fue un poeta italiano más célebre de su época. Y es considerado, escúchenlo muy bien, considerado como uno de los genios de la literatura universal. ¿Junto a quiénes? Junto a William Shakespeare en Inglaterra, junto a Miguel de Cervantes Saavedra en España, y al igual que Homero en la literatura griega clásica. Entonces, veamos pues, mis queridos estudiantes, que Dante Alighieri está a la altura de estos escritores que acabamos de mencionar. Muy bien, uno de los genios de la literatura universal. Participó o perteneció, mis queridos alumnos, a la escuela del dulce estilo nuevo, donde estos escritores que formaba parte de ello,
difundían primeramente ¿qué? El amor cortés, el amor angelical y el amor celestial, por intermedio de la dona angelicata, donde llevaban pues a su máxima expresión a la mujer amada, ¿no? La idealización de la mujer amada. Conoce a Beatriz cuando ella pues tenía 9 añitos, ¿no? Y Dante también tenía 8. Luego la vuelve a ver después de 9 años. Pero acá vamos a mencionar un hecho muy importante, mis queridos alumnos, que Dante y Beatriz nunca tuvieron pues una conversación, un acercamiento propiamente dicho, ¿no? Para Dante, Beatriz significó pues su amor platónico. Muy bien. Participó activamente en la política de su país, ¿no? Primeramente era pues partidario de los güelfos. Luego en su obra, en especial en la Divina Comedia, podemos ver pues esas características de los gibelinos, ¿no? Entonces, vamos a ver pues que Dante pues no era ajeno a su realidad, ¿no? Y de alguna manera pues se preocupaba de la condición política de su país. Admiró al poeta Virgilio, ¿no? Al poeta latino, autor de la Eneida. Tal vez por esta admiración, mis queridos alumnos, Dante considera a Virgilio como uno de sus personajes principales dentro de su obra maestra. ¿Cuál vendría a ser esta obra? La Divina Comedia. Muy bien. Presenta una etapa de transición, ¿o no? Quiere decir pues que Dante Alighieri representa, ¿no? A una etapa de transición, a una etapa de puente entre el medievalismo y el renacimiento. Entonces podemos mencionar que este autor perteneció pues al pre-renacimiento, ¿no? Entonces, no olvidemos, nuevamente mis queridos alumnos, que el renacimiento pues va a surgir en Italia. Esta vendría a ser pues la cuna del renacimiento. Muy bien, ya hemos hablado un poquito más de la vida de Dante Alighieri. No olvidemos hechos importantes, mis queridos estudiantes, ¿no? Fue conocido como el Aristóteles moderno, también como el singular esplendor de la raza italiana. Nace en Florencia y muere en Rávena. Considerado como uno de los genios de la literatura universal, parte de la escuela del dulce estilo nuevo. Su musa inspiradora vendría a ser Beatriz, que la va a inmortalizar dentro de su obra La Divina Comedia. Participó activamente en política junto a los güelfos y los gibelinos. Fue admirador del poeta latino Virgilio y aparte de ello pues representa la etapa de transición entre el medievalismo y el renacimiento. Con esto podemos decir que perteneció al pre-renacimiento. Entonces, muy bien, conociendo de lleno la biografía de este gran autor, pasemos a desarrollar sus obras. ¿Cuáles son las obras más importantes, más representativas de este gran autor? Primeramente vamos a decir lo siguiente: las rimas. El libro poético, ¿no? Libro de poesía, que corresponde exactamente al gusto del movimiento estil-novístico. Quiere decir porque en esta obra Dante va a utilizar las características de la escuela estil-novístico. Muy bien. Tenemos la siguiente obra, que vendría a ser pues La Vida Nueva. En esta obra Dante Alighieri refiere su pasión, refiere su amor por Beatriz, ¿no? Versión idealizada de su amor no correspondido. Entonces, esta obra pues prácticamente está relacionada con su musa inspiradora, que vendría a ser pues Beatriz. La tercera obra vendría a ser pues de vulgar elocuencia. En esta obra Dante Alighieri escribe un tratado en la que defiende la validez del italiano como una lengua de creación literaria. Entonces va a defender pues el italiano, ¿no? Que también pues se puede utilizar para crear obras de gran calidad. El Convivio es una obra madura de Dante Alighieri. Constituye una síntesis, un resumen filosófico,
en la cual también va a mezclar prosa y verso, o llamado también pues poesía. Tenemos el cancionero, que vendría a ser pues una especie de recopilación de poemas amorosos y filosóficos. La monarquía, que vendría a ser pues la única obra doctrinal de Dante Alighieri, ¿no? Donde va a desarrollar pues sus ideas políticas. Muy bien, sus ideas políticas. Tenemos aquí la Divina Comedia, que es considerada pues la obra cumbre de Dante Alighieri. Muy bien, mis queridos estudiantes, estamos mencionando ahí las obras más importantes de Dante Alighieri y estamos planteando pues las características más importantes de este, ¿no? No olvidemos, tenemos su obra Rimas, ¿no? Donde va a plasmar su gusto por esta nueva escuela. Tenemos La Vida Nueva, donde va a mencionar su pasión y su amor por Beatriz. Tenemos de Vulgar Elocuencia, donde va a plantear pues la validez del italiano como una lengua de creación literaria. Tenemos El Convivio, donde mezcla prosa y verso. El Cancionero, que es una recopilación de poemas amorosas y filosóficas. La Monarquía, única obra doctrinal de Dante Alighieri. Y la Divina Comedia como una obra cumbre de este gran autor italiano. Muy bien, ahí está, no olvidemos, mis queridos estudiantes, datos puntuales para un examen de admisión. Muy bien, pasemos a desarrollar la Divina Comedia. Tenemos ahí, ¿no? Yo sé que cada uno de ustedes tiene esta obra en la biblioteca de la casa, ¿no? Porque es una obra pues de cabecera para todo estudiante y amante de la literatura. Muy bien, el título original de esta obra fue La Comedia, pero fue Giovanni Boccaccio, ¿no?, quien le va a añadir o incorporar el adjetivo divina. ¿Por qué? Porque encontró en el contenido de esta obra que presentaba la siguiente característica. Presentaba lo que es la teología y presentaba lo que es lo divino. Tomando en cuenta estas características de la obra, le agrega este adjetivo divina. Entonces no olvidemos, ¿quién vendría a ser? Giovanni Boccaccio. Ahí tenemos a Dante Alighieri, ¿no? Y entonces, mencionemos a continuación cuáles vendrían a ser pues las características más sobresalientes de esta obra. Primeramente vamos a mencionar que la Divina Comedia está escrita en dialecto toscano y no en latín. ¿Se dan cuenta? Entonces, como está escrito en dialecto toscano, ¿no?, y no en latín, ya de alguna manera pues con esta obra se desarrolla una literatura de carácter nacional. Está narrada en primera persona gramatical, ¿no? La estrofa utilizada es el terceto y el tipo de verso el endecasílabo, ¿no?, que es un dato muy importante a tomar en cuenta dentro de la obra La Divina Comedia. El total de versos, 14.233 versos, ¿no?, contiene la obra La Divina Comedia. La rima es consonante y alterna, ¿no? Hemos estudiado, pues, mis queridos estudiantes, una rima consonante y una rima asonante. En este caso vendría a ser consonante porque coincide tanto en vocales como en consonantes. Consta de 100 cantos, las cuales pues van a estar divididas en 3 partes, como ya sabemos, ¿no? Divididas infierno, purgatorio y paraíso. Uso de simbologías y estilo vivo, ¿no? Dante Alighieri pues dentro de su obra La Divina Comedia va a utilizar pues un conjunto de simbologías. De la misma manera presenta pues un léxico abundante y variado. Es una obra de tipo alegórico, ¿ya? Muy bien, ahí tenemos las características más importantes de esta obra y no debemos olvidar que son pues las características formales de esta gran obra literaria. Muy bien. El tema. ¿Cuál vendría a ser el tema importante o el tema principal de nuestra obra? Vendría a ser pues la descripción del estado de las almas después de la muerte,
¿no? Esta vendría a ser pues el tema central, el tema principal de la obra La Divina Comedia. ¿Cuáles son las simbologías que se van a presentar en esta obra? Primeramente vamos a ver según Dante. Si tomamos en cuenta la vida del hombre, según la obra, el infierno es representado en nuestros tiempos por el adolescente. El purgatorio es representado por el joven y el paraíso por los ancianos. Cada uno de ustedes se estará preguntando, pero profesor, ¿cómo? ¿No? ¿Qué se ha tomado en cuenta para hacer esta representación o esta simbología? Lo siguiente. Por ejemplo, el infierno representa al adolescente porque el adolescente es un poco inestable, ¿cierto? Cambia de opinión de un momento a otro y no sabe lo que quiere. Entonces, por estas características que presenta el adolescente, lo podemos simbolizar con el infierno. El joven ya en esta etapa adquiere una especie de estabilidad emocional, una tranquilidad, y por esa razón pues lo relacionamos con el purgatorio. El anciano pues es sabio, ¿no? Tiene mucha experiencia adquirida con el paso del tiempo. Entonces por estas características también lo relacionamos con el paraíso. Muy bien. Políticamente, según la obra, mis queridos estudiantes, el infierno está representado por Florencia. Recordemos pues que en Florencia se daba un conjunto de guerras internas, guerras civiles, entre los dos bandos, ¿no? Que hemos mencionado con anterioridad, entre el Papa y el monarca. El purgatorio está representado por Roma y el paraíso por Jerusalén. Las simbologías, tomando en cuenta los rostros de Lucifer, sería lo siguiente. El rojo bermejo representa al continente europeo y también pues simboliza la ira y el odio. El amarillo está representado por el continente asiático y también pues lo podemos simbolizar con la envidia y la impotencia. El negro, yo sé que cada uno de ustedes ya tiene la respuesta, lo podemos relacionar con el continente africano, ¿no? Que representa pues la ignorancia y la pereza. Entonces, estas vendrían a ser pues, mis queridos alumnos, las primeras simbologías, ¿no? Sacadas tomando en cuenta la obra La Divina Comedia. Pero tenemos ahí a las fieras, ¿cierto? Que van a simbolizar ¿qué? Las pasiones humanas. Por ejemplo, la loba simboliza la avaricia, ¿no? Estamos observando ahí, la loba simboliza la avaricia. El león nos va a simbolizar la soberbia, según la obra de la Divina Comedia. La pantera simboliza pues la lujuria. Entonces no olvidemos pues que las fieras simbolizan las pasiones humanas. Tenemos ahí la selva oscura. Sabemos que ahí pues Dante se encuentra perdido, confundido, extraviado. ¿Por qué? Porque se había salido pues del camino del bien. Entonces la selva oscura representa pues el pecado, el camino del mal. Muy bien. Tenemos la letra P, que va a simbolizar pues los 7 pecados capitales. Recordemos pues que cuando Dante y Virgilio llegan a la puerta del purgatorio, ahí en la frente de Dante se le va a colocar las 7 P's, ¿no? Que van a simbolizar pues los 7 pecados capitales. Los juncos del purgatorio simbolizan pues la humildad. Muy bien, ahí tenemos, no olvidemos, mis queridos estudiantes, las fieras simbolizan las pasiones humanas, la selva oscura representa el pecado, el camino del mal, las 7 P's van a simbolizar los 7 pecados capitales y los juncos del purgatorio la humildad. Muy bien. El infierno, ¿qué simboliza el infierno? Simboliza la vida mundana, la vida pecaminosa, ¿no? Y vendría a tener pues esta forma, como una especie de cono invertido, que se va a recorrer del pecado leve al pecado más grave, ¿no? Al fondo vamos a encontrar pues a Lucifer, ¿no? Que va a tener pues 3 cabezas. Cada una de las cabezas va a devorar un cuerpo, ¿no? A los traidores de la época. Va a tener a Casio, va a tener a Bruto y al traidor, ¿quién vendría a ser de Jesús? A Judas Iscariote. Muy bien. Tenemos el purgatorio, que simboliza la purificación del alma, la liberación de todos los pecados.
¿Qué forma va a tener? Va a tener la forma de una inmensa montaña, ¿no? Que va a terminar pues en el paraíso terrenal. Muy bien. Luego tenemos al paraíso, que simboliza la vida perfecta, la paz y la tranquilidad. Muy bien. El objetivo de la publicación, ¿no?, de la obra de la Divina Comedia vendría a ser la siguiente: alejar al hombre del camino del mal, del pecado y de la tentación. Muy bien. No olvidemos, mis queridos alumnos, que el infierno simboliza la vida mundana y pecaminosa, que tiene la forma de un cono invertido. El purgatorio simboliza la purificación del alma y presenta pues la forma de una montaña elevada. Y el paraíso simboliza la vida perfecta y la tranquilidad. El objetivo principal de la obra La Divina Comedia vendría a ser pues alejar al hombre del camino del mal, del pecado y de la tentación. Muy bien, estamos teniendo ahí los personajes que se van a hacer presente o van a interactuar dentro de la obra La Divina Comedia. Tenemos primero a Dante Alighieri, ¿no?, florentino, italiano, quien se va pues enamorar perdidamente pues de Beatriz, ¿no? Se va a enamorar perdidamente de Beatriz. Ahí tenemos a Dante, que va a simbolizar al hombre extraviado, al hombre confundido, ¿no? ¿Por qué simboliza al hombre extraviado y confundido? Porque después de haberse salido del camino del bien, se va a encontrar pues dentro de una selva oscura, ¿no? Ahí tenemos pues una cara de enamoradizo, ¿no? Como segundo personaje tenemos a esta hermosa mujer, que vendría a ser pues la musa inspiradora de Dante. ¿Quién vendría a ser? Beatriz. Simboliza a la teología y a la sabiduría divina. Y también pues, mis queridos estudiantes, va a reunir el ideal romántico y también el ideal cristiano. Entonces, como tercer personaje y también importante, que va a recorrer casi en todo el argumento de la obra, tenemos pues a nuestro buen amigo Virgilio, poeta latino, ¿no?, poeta latino, autor de la Eneida, Virgilio, mis queridos estudiantes, va a simbolizar la sabiduría humana, la razón que guía, profeta por inspiración divina y también heraldo del imperio romano. Entonces no olvidemos, mis estudiantes, estas simbologías, porque es constante dentro de las preguntas de un examen de admisión en cualquier universidad del país. Dante simboliza al hombre extraviado, Beatriz simboliza la teología y Virgilio simboliza la sabiduría humana. Muy bien. Tenemos ahí como siguiente personaje a Lucía, que simboliza la divina gracia. De la misma manera podemos mencionar a Caronte, que es el barquero del infierno, que va a transportar a todos los condenados. Tenemos ahí el siguiente personaje, que vendría a ser Minos, que es el legendario rey de Creta. ¿Y quién vendría a ser? El juez del infierno, ¿no?, que tenía una cola de serpiente, y él era pues el encargado de dirigir a las almas que habían pecado a los círculos del infierno. Tenemos ahí al monstruo, ¿no?, al cancerbero, que vendría a ser un perro guardián de 3 cabezas. Cuida, ¿no?, cuida el infierno. Especialmente pues va a cuidar a los glotones. Muy bien, ahí tenemos. Como siguiente personaje tenemos a Catón, que es el guardián del purgatorio, ¿no? Cuando llega al purgatorio, ¿no?, recordemos que a Dante aquí en este lugar se le va a colocar las 7 P's en la frente. De la misma manera tenemos a San Bernardo, el último guía de Dante. Este personaje ruega a la Virgen María para que el poeta florentino contemple la esencia divina, la rosa náutica, a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien, tenemos aquí a esta bella mujer llamada Matilde, que va a sumergir pues a Dante en el río Leteo y hace beber a Dante de sus aguas
para que de alguna manera pues el poeta se purifique. Muy bien. Como siguientes personajes podemos mencionar a San Pedro Damián, que responde a las preguntas que le formulan Dante en el cielo. Tenemos a Gereón, el gigante alado. Tenemos a Lucifer, el demonio, que se encuentra pues en el noveno círculo del infierno. De la misma manera podemos mencionar a Jesucristo dentro de los personajes de la obra La Divina Comedia. Entonces, mis queridos estudiantes, estos que acabamos de mencionar vendría a ser pues los personajes de la obra La Divina Comedia, ¿no? Estas vendrían a ser pues los personajes de la obra La Divina Comedia. Entonces, vamos a ver, ¿no? Que cada uno de los personajes representa pues una simbología, ¿no? Está representado por una simbología, mis queridos alumnos. Entonces, hemos estudiado las partes más importantes de la Divina Comedia. Ya en la segunda sesión estaremos pues tratando de lleno el argumento de esta obra maestra llamada La Divina Comedia. Mis queridos estudiantes, repasen el tema, estudien, para que de esa manera pues su aprendizaje sea significativo, ¿no? Y estén siempre a la vanguardia frente a los exámenes que se van a pues presentar tanto en el colegio como en el futuro en los exámenes de admisión a las universidades nacionales y privadas del país. Muy bien, mis queridos estudiantes, conmigo será hasta la próxima oportunidad. A cuidarse bastante.